Hola, están en el canal Una historia de amor perdido. Disfruten de la escucha. Me llamo Kirill, tengo 30 años y me dedico al negocio de la construcción. El trabajo me absorbe casi todo el tiempo, pero me permite vivir con holgura. Un buen piso, un coche caro, vacaciones 2 veces al año, ninguna deuda. Estoy casado con Polina. Llevamos 4 años juntos. Polina es 5 años menor que yo, una chica guapa y cuidada. Siempre ha sabido presentarse bien. El pelo perfectamente arreglado, la piel radiante, la manicura, el maquillaje, todo como en una revista de moda. No trabaja, y la verdad es que no hay necesidad. Siempre le he dicho que en mi casa puede dedicarse a lo que quiera, lo importante es que sea feliz. Sus días, por lo que sé, se reparten entre encuentros con amigas, paseos por las tiendas, el gimnasio y los salones de belleza. Me parecía normal, incluso lógico. Si yo puedo permitírmelo, ¿por qué no iba a disfrutarlo ella? Pero con el tiempo empecé a notar que Polina no siempre estaba contenta. Se quejaba a menudo de que yo trabajaba demasiado, de que pasábamos las noches separados, y cuando intentaba explicarle que sin mi trabajo no tendríamos todas esas comodidades, solo ponía los ojos en blanco. Parecía que hablaba con alguien que simplemente no quería escuchar. Discutíamos más a menudo de lo que me gustaría, pero intentaba no darle demasiada importancia. Todas las parejas discuten, ¿no? Sin embargo, una discusión fue diferente. Todo empezó porque, por la mañana, Polina me preguntó si pensaba tomarme el día libre para pasarlo con ella. En ese momento, estaba revisando unos informes, con la cabeza a punto de explotar. Una nueva obra, los proveedores retrasándose, los obreros pidiendo un aumento. En fin, no era el momento para conversaciones. Le dije que hoy era imposible, que tenía un montón de cosas que hacer. Polina se ofendió. No montó una escena como otras veces, pero su expresión cambió de tal manera que supe que la noche iba a ser aún peor. Cuando volví a casa, ni siquiera se acercó a la puerta. Estaba sentada en el salón, absorta en el teléfono. Intenté hablar con ella, pero se mostró fría. El ambiente se fue caldeando. Discutimos a gritos, como dos extraños que de repente se encuentran encerrados en la misma habitación. Polina me dijo que la trataba como si fuera invisible, que no se sentía querida. Yo le dije que no entendía qué le faltaba. Teníamos todo lo que se podía desear. En respuesta, sonrió con ironía y pronunció una frase que todavía resuena en mi cabeza. El dinero no sustituye al cariño. Después de eso, no lo soporté. Me levanté, cogí las llaves y me fui, dando un portazo. A la mañana siguiente me fui a trabajar antes de lo habitual. Polina no me despidió, lo cual también era una señal. Pero decidí no dramatizar, dejar que se calmara. Pensé que hablaríamos por la noche. A mediodía me llamó. Contesté y escuché su voz alterada. Kirill, tenemos una tubería rota. El agua sale del desagüe. ¿Qué hago? Estaba en una reunión y no podía ir enseguida, así que le dije que pidiera al portero el número de un fontanero. La verdad es que no le di mucha importancia. Una tubería rota, una fuga de agua. No era el fin del mundo. Habíamos lidiado con cosas parecidas antes. Polina masculló algo y colgó. Más tarde supe cómo se desarrollaron los acontecimientos. El fontanero al que llamó vivía en nuestro edificio. Creo que se llamaba Iván. Había oído hablar de él. Un tipo corpulento con aspecto seguro de sí mismo que tenía cierto éxito entre algunas vecinas. En ese momento no se me pasó por la cabeza que ese detalle pudiera ser importante. Ese día estaba convencido de que había hecho lo correcto. Sí, quizá debería haber ido yo mismo, pero ¿acaso mi trabajo no era una justificación? Lo hacía por nosotros, por ella. La jornada laboral fue larga y pesada. Estuvimos reunidos con los contratistas discutiendo uno de los proyectos más complicados. Los plazos se incumplían y los clientes exigían explicaciones. Daba vueltas a la cabeza, buscando la manera de encontrar recursos adicionales para sacar el proyecto adelante. Polina, su llamada, su voz preocupada. Todo quedó relegado a un segundo plano.
Estaba seguro de que se las arreglaría. Al fin y al cabo, era una mujer adulta, y llamar a un fontanero no era la tarea más difícil del mundo. Por la tarde, cerca de las 9, paré en una gasolinera a comprar café y despejarme un poco antes de volver a casa. Volví a pensar en Polina. Esperaba que se le hubiera pasado el enfado. Quizá agradecería el gesto si le compraba sus flores favoritas. Era una buena manera de compensar el conflicto de la mañana. Después de todo el estrés del trabajo, no me apetecía seguir con nuestras discusiones. Compré rápidamente un ramo de lirios blancos y me dirigí a casa. Cuando abrí la puerta, Polina me recibió en el umbral. Parecía como si no hubiera pasado nada especial. Llevaba puesta una bata, la cara limpia, sin maquillaje, el pelo ligeramente húmedo, seguramente se acababa de duchar. Me llamó la atención su tranquilidad, e incluso pensé que tal vez estaba contenta de haber resuelto la situación por sí misma. Intercambiamos un par de palabras. Me dijo que el fontanero lo había arreglado todo y no volvió a mencionar el tema. En ese momento no se me pasó por la cabeza que pudiera haber algo más detrás de todo aquello. Me quité los zapatos y fui al baño. Había una alfombra en el suelo, pero todavía se notaba la humedad debajo. Por lo visto, el agua había inundado bastante la habitación. La lavadora estaba en su sitio, pero me fijé en que la puerta estaba abierta. Se percibía un ligero olor a ropa mojada en el interior. Pensé de pasada que Polina seguramente habría estado lavando toallas o trapos, pero decidí no preguntar. El cansancio podía con todo. Más tarde cenamos. Intenté ser atento, le pregunté cómo había pasado el día, pero me respondió con evasivas. Normalmente, Polina disfrutaba contándome sus conversaciones con amigas o sus actividades, pero esta vez sus respuestas fueron mecánicas. Me pareció extraño, pero lo achaqué a las consecuencias de la discusión matutina. Las mujeres son dadas al drama, pensé entonces. Su humor pareció mejorar solo cuando le entregué el ramo de flores. Sonrió, aunque me pareció una sonrisa un poco forzada. Pasamos el resto de la noche tranquilamente, pero sentía que había algo sin decir entre nosotros. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes destacables. Yo volví a estar inmerso en el trabajo, y Polina seguía con su vida habitual. Todo volvió a la normalidad, pero empecé a notar algunos detalles que antes no había percibido. Empezó a encerrarse en el baño con el teléfono con más frecuencia, susurrando algo por la línea. Sus habituales sesiones matutinas en el gimnasio o sus salidas con amigas de repente se alargaban. Un día incluso bromeé: ¿no tomáis demasiado café en vuestras reuniones? Ella simplemente se encogió de hombros y cambió de tema. Todo empezó a aclararse unos días después, cuando volví a casa antes de lo previsto por una reunión cancelada. El piso estaba vacío, pero en el aire flotaba un ligero aroma a perfume masculino. Era extraño. Estaba seguro de que ningún amigo o familiar había estado en casa. Polina regresó una hora más tarde, alegre, con bolsas de tiendas de lujo. Le pregunté quién había estado en casa, y me respondió sin dudar: Iván ha venido a revisar las tuberías. Ya sabes, después de la inundación hay que asegurarse de que todo está bien. Sonaba plausible, pero algo en mi interior se tensó. Lo recordé. Iván, el fontanero, el tipo corpulento de aspecto seguro de sí mismo. Lo había visto varias veces en el portal, siempre con la ropa de trabajo arrugada y un cigarrillo en la boca. Daba la impresión de ser alguien acostumbrado a resolver sus problemas con determinación. No me preocupaba que hubiera venido a arreglar las tuberías. Era lógico. Pero algo en su tono, en la rapidez con la que cambió de tema, me hizo pensar. Quizás solo fuera mi imaginación, pero la inquietud empezó a apoderarse de mí. En ese momento aún no conocía toda la historia, pero una cosa estaba clara: nuestra relación estaba cambiando, y no para mejor. Polina se distanciaba cada vez más, y yo, sintiendo que la perdía, me refugiaba aún más en el trabajo, buscando allí consuelo y estabilidad. Como descubrí más tarde, ese fue mi principal error.
Pasaron unos días y nuestra relación con Polina pareció volver a la normalidad. Hablábamos como siempre, aunque yo sentía que algo había cambiado. Polina estaba más distante de lo habitual, pero lo atribuía a las consecuencias de nuestra discusión. Intentaba ser atento, le traía flores a casa, le proponía cenar en su restaurante favorito. Sin embargo, a cambio recibía un agradecimiento cortés, tras el cual se ocultaba algo que no lograba captar. Esa semana le compré un teléfono nuevo. Polina llevaba tiempo insinuando que quería cambiar el suyo, y decidí que sería una buena manera de animarla. Recibió el regalo con alegría, incluso se mostró más animada. Pero algo volvió a pincharme. La alegría era demasiado ostentosa, como si quisiera distraerme de algún conflicto interno. Desde entonces, Polina pasaba más tiempo con el teléfono. Se reía de algo, navegaba por las redes sociales, enviaba mensajes. A veces me daba cuenta de que se iba a otra habitación para hablar. Yo, por supuesto, entendía que mi esposa, como cualquier persona, tiene derecho a su espacio personal. Pero esto no se parecía a su comportamiento habitual. Siempre le había gustado contarme con quién y de qué hablaba. Y ahora, silencio. Una noche, durante la cena, mencionó que volvía a gotear el grifo del baño. Me tensé por dentro, pero no lo exterioricé. La cuestión de llamar a un fontanero surgió entre líneas, y yo, sin fuerzas para lidiar con otro problema doméstico, asentí. Llama a quien haga falta, que lo arreglen. Ni siquiera pensé que pudiera ser una excusa para algo más. Al día siguiente me quedé trabajando hasta tarde. Llegué a casa cerca de la medianoche. Polina estaba en casa, pero parecía cansada. Dijo que se había pasado todo el día lidiando con el grifo, que había tenido que volver a llamar a Iván para que viera cuál era el problema. Asentí, sin ganas de avivar la situación, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que no era una simple coincidencia. Esa noche me costó mucho dormir. Estaba tumbado escuchando la respiración regular de Polina, mientras en mi cabeza daban vueltas sus palabras, su comportamiento. Ese Iván. Recordé el olor a perfume masculino que había percibido en el piso unos días antes. Entonces no le di importancia, pero ahora el rompecabezas empezaba a encajar. Sin embargo, todavía no podía creer que pudiera haber algo entre Polina y ese hombre. Era absurdo. Vivíamos juntos, lo teníamos todo. ¿Para qué iba a necesitar ella eso? Me repetía que simplemente trabajaba demasiado, que me inventaba problemas donde no los había. Pero las dudas no me abandonaban. Un par de días después le propuse a Polina pasar la tarde juntos. Pensé que ayudaría a mejorar nuestra relación. Aceptó, pero por su mirada comprendí que lo hacía sin muchas ganas. Fuimos al cine y luego nos sentamos en una cafetería. Polina era educada, pero distante. Parecía que simplemente cumplía con sus obligaciones de esposa, pero su mente estaba en otra parte. Volví a sentir ese muro invisible entre nosotros. Esa noche pensé por primera vez en instalar una cámara oculta en el piso. La idea era desagradable, incluso humillante. ¿Acaso la confianza no es la base del matrimonio? Pero ya no podía ignorar la inquietud que me corroía por dentro. Cada día esa sensación se hacía más fuerte. Necesitaba saber la verdad, aunque fuera dolorosa. Polina, en cambio, parecía no darse cuenta de mis dudas. Seguía con su vida como siempre. Las sesiones de entrenamiento por la mañana, el café con las amigas, los paseos por las tiendas. A veces la observaba desde la distancia y no podía entender qué pasaba por su cabeza. ¿Sentía algo por mí? ¿O todo lo que nos unía era la comodidad que yo le proporcionaba? Una noche, al volver a casa, me di cuenta de que Polina estaba demasiado arreglada para un día normal. Llevaba el pelo peinado, el maquillaje impecable y un vestido nuevo. Le pregunté, ¿vas a algún sitio? Respondió que iba al salón de belleza y luego se encontraría con una amiga. Asentí, sin preguntar más, pero en ese momento algo se rompió dentro de mí. Comprendí que la estaba perdiendo y no sabía cómo detenerlo. Por la noche, mientras ella dormía, entré en Internet y empecé a buscar cámaras de vigilancia.
Fue el momento más desagradable de mi vida. Me sentía como un traidor, violando su intimidad. Pero no podía hacer otra cosa. Necesitaba saber la verdad. Después de aquella noche en la que decidí instalar las cámaras, algo en mí cambió. Ya no podía fingir que no pasaba nada. Las dudas me corroían por dentro. Polina seguía comportándose como siempre, pero ahora cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada mirada despertaba mis sospechas. Empecé a fijarme en cosas que antes no había notado. Por ejemplo, en sus llamadas repentinas, cuando se iba a otra habitación, o en sus sonrisas, que aparecían cuando leía mensajes. No era la sonrisa que yo estaba acostumbrado a ver. Era diferente, satisfecha, como si guardara un secreto que nadie debía conocer, sobre todo yo. Pedí las cámaras ese mismo día. Miniatura, con un amplio ángulo de visión, eran prácticamente invisibles. Las instalé por la noche, mientras Polina estaba en el salón de belleza. Coloqué una en el salón, otra en la cocina y una tercera en el dormitorio. No puse ninguna en el baño, habría sido demasiado obvio. Quería entender qué estaba pasando, pero sin destruir los restos de confianza que quedaban. En ese momento todavía esperaba estar equivocado, que simplemente fuera demasiado desconfiado, que todo fuera producto de mi imaginación, causado por el cansancio y el estrés. Al día siguiente me fui a trabajar con una extraña sensación de alivio. Ahora tenía la posibilidad de saber la verdad. Si me equivocaba, las cámaras lo confirmarían y podría tranquilizarme. Y si no, bueno, entonces tendría que tomar una decisión que hasta ahora me daba miedo siquiera considerar. A lo largo del día entré varias veces en la aplicación para ver la grabación. Nada fuera de lo común. Polina hacía sus cosas, hablaba por teléfono, tomaba café. Todo parecía normal. Me sentí estúpido. ¿De verdad me lo habría inventado todo? Sin embargo, por la noche todo cambió. Volví a casa y encontré a Polina de buen humor. Estaba más alegre de lo habitual. Le pregunté qué tal le había ido el día, y me respondió que había estado ocupada con las tareas de la casa. No le pedí más detalles. Cenamos, y luego me dijo que quería ver una serie y se fue al salón. Yo me dirigí a mi portátil con la excusa de trabajar. En realidad, abrí las grabaciones de las cámaras. Fue entonces cuando vi a Iván. Llegó alrededor del mediodía. Lo reconocí al instante. Corpulento, descuidado, con una sonrisa engreída. Polina lo recibió en la puerta como si lo esperara. Iba arreglada, pero no como de costumbre. Un maquillaje ligero, el pelo un poco revuelto. Iván entró y se fueron al baño. La cámara no grababa sonido, pero por sus movimientos era evidente que no estaban hablando de tuberías. Él se inclinó, como bromeando, y ella se rió, y le apartó la mano. Unos minutos después salieron y se dirigieron al salón. Vi cómo Polina le preparaba un café y se sentaba a su lado. Al principio no había nada sospechoso, pero luego el corazón se me encogió cuando vi cómo le ponía la mano en el hombro. Luego él se giró, le dijo algo, y ella se ruborizó, pero no se apartó. Lo siguiente ocurrió rápidamente. Iván se inclinó hacia ella, y ella no se resistió. Su beso fue breve, pero suficiente para que me temblaran las manos. Luego se levantaron y se fueron al dormitorio. Cerré el portátil. Me quedé sentado en silencio, mirando a la pared. Todo estaba claro. Ya no había dudas. Sentí rabia, desesperación y una extraña y desagradable claridad. Polina, mi esposa, a la que yo mantenía, con la que compartía mi vida, me estaba engañando con ese fontanero sucio. ¿Por qué? ¿Qué había hecho mal? Intenté encontrar una razón, una justificación para su comportamiento, pero no encontré nada más que un vacío. Polina volvió a la habitación como si nada. Sonrió, me preguntó en qué estaba ocupado. Le respondí que estaba trabajando. Me costaba mirarla a los ojos. Su comportamiento parecía tan normal, tan natural, que apenas pude contenerme para no preguntarle directamente, ¿cómo has podido? Pero sabía que aún no era el momento. Tenía un plan y debía seguirlo. Al día siguiente observé a Polina con la misma atención que antes.
Parecía feliz, demasiado feliz. Sabía que volvería a llamar a Iván, y yo tenía que estar preparado. A la mañana siguiente me desperté antes que Polina. Ella todavía dormía plácidamente, envuelta en la manta, como si no hubiera pasado nada. Miré su rostro, intentando comprender lo que realmente sentía, pero su expresión no revelaba nada. Me preguntaba, ¿estaría satisfecha consigo misma? ¿No la atormentaba el remordimiento? O quizá para ella no era más que un juego. La idea de que la persona a la que amaba y en la que confiaba pudiera traicionarme de una manera tan fácil y cínica no me cabía en la cabeza. En el trabajo estuve como en ascuas. Mis compañeros decían y preguntaban cosas, pero yo los oía como si estuviera en una burbuja. Solo podía pensar en Polina e Iván, sus besos, sus miradas, la facilidad con la que ella destruía nuestro matrimonio. Sabía que ya no podía hacer la vista gorda. ¿Pero qué debía hacer? ¿Hablar con ella abiertamente? ¿Montar una escena? ¿Romper con todo inmediatamente? ¿O esperar a tener más pruebas? Estas preguntas me rondaban la cabeza mientras intentaba concentrarme en los planos y los presupuestos. Por la tarde volví a casa antes de lo habitual. Polina estaba en casa, haciendo algo en la cocina. Me recibió con una sonrisa y me preguntó qué tal me había ido el día. Le respondí con frases cortas y secas, intentando no mostrar mi tensión. Sabía que necesitaba tiempo para pensarlo todo. Dentro de mí luchaban dos sentimientos: el deseo de decirle inmediatamente todo lo que sabía y la necesidad de mantener la calma para no arruinar mis planes. Cenamos en silencio. Polina no pareció notar mi estado de ánimo. Me contaba cosas sobre sus amigas, sobre sus planes para el fin de semana. Yo asentía, pero no la escuchaba. Todos mis pensamientos estaban ocupados con la cámara. Esperaba el momento en que se fuera de la habitación para comprobar las grabaciones del día. Cuando Polina dijo que iba a darse un baño, sentí alivio. En cuanto cerró la puerta del baño, saqué el portátil y abrí la aplicación de las cámaras. Las grabaciones del día resultaron aburridas. Polina andaba por el piso, hablaba por teléfono, veía la televisión. Nada sospechoso. Pero entonces me di cuenta de que había estado hablando por videollamada durante casi 2 horas. La cámara no grababa la pantalla de su teléfono, pero por sus gestos y sonrisas comprendí que estaba hablando con alguien que le gustaba. Era Iván, estaba seguro. Mi puño, apretado hasta dolerme, fue mi respuesta. Su comportamiento no dejaba lugar a dudas. Se enrollaba el pelo en el dedo, se reía, se mordía el labio. Todos esos pequeños detalles que antes me parecían encantadores, ahora me resultaban repugnantes. Se comportaba como una colegiala enamorada que acaba de empezar a salir con un chico. Sentí cómo la rabia crecía en mi interior. Polina volvió del baño, envuelta en un albornoz mullido. Parecía relajada y satisfecha. Cerré el portátil, sin darle la oportunidad de ver lo que había estado haciendo. Intercambiamos un par de palabras y luego se fue al dormitorio, diciendo que quería acostarse temprano. Me quedé en el salón, sintiendo cómo me inundaban las emociones. A la mañana siguiente me levanté antes que Polina. Ella seguía durmiendo profundamente, ajena a todo. La miré, intentando descifrar sus sentimientos, pero su rostro era una máscara de serenidad. Me pregunté si estaría satisfecha, si sentiría algún remordimiento, o si todo esto era un juego para ella. La idea de que la persona a la que amaba y en quien confiaba me hubiera traicionado con tanta frialdad y cinismo me resultaba insoportable. En el trabajo estuve inquieto. Mis colegas hablaban, me preguntaban cosas, pero yo los oía como si estuvieran a kilómetros de distancia. Solo podía pensar en Polina e Iván, sus besos, sus miradas, la facilidad con la que ella destruía nuestro matrimonio. Sabía que no podía seguir ignorándolo. ¿Pero qué hacer? ¿Enfrentarla? ¿Montar una escena? ¿Romper con todo de inmediato? ¿O esperar a tener más pruebas? Las preguntas me atormentaban mientras intentaba concentrarme en planos y presupuestos. Esa tarde volví a casa antes de lo habitual. Polina estaba allí, ocupada en la cocina. Me recibió con una sonrisa,
Me preguntó por mi día. Respondí con monosílabos, con frialdad, esforzándome por disimular mi tensión. Necesitaba tiempo para pensar. Dos sentimientos luchaban en mi interior, las ganas de decirle todo lo que sabía y la necesidad de mantener la calma para no arruinar mis planes. Cenamos en silencio. Polina no pareció notar mi estado. Hablaba de sus amigas, de sus planes para el fin de semana. Yo asentía, pero no escuchaba. Mis pensamientos estaban fijos en la cámara. Esperaba el momento en que se retirara para revisar las grabaciones. Cuando Polina anunció que iba a darse un baño, sentí alivio. En cuanto la puerta se cerró tras ella, saqué el portátil y abrí la aplicación. Las grabaciones del día eran anodinas. Polina deambulando por la casa, hablando por teléfono, viendo la televisión. Nada sospechoso, pero entonces me di cuenta de que había estado en una videollamada durante casi 2 horas. La cámara no grababa la pantalla de su teléfono, pero por sus gestos y sonrisas supe que hablaba con alguien que le interesaba. Era Iván. Estaba seguro. Apreté el puño con rabia. Su comportamiento no dejaba lugar a dudas. Se enrollaba el pelo en el dedo, reía, se mordía el labio. Esos gestos que antes me parecían encantadores, ahora me repugnaban. Actuaba como una adolescente enamorada. Sentí que la ira me invadía. Polina salió del baño, envuelta en un albornoz mullido. Parecía relajada y satisfecha. Cerré el portátil antes de que pudiera ver lo que estaba haciendo. Intercambiamos un par de palabras y después se fue al dormitorio, diciendo que se acostaría temprano. Me quedé en el salón, abrumado por las emociones. A la mañana siguiente, le dije a Polina que tenía que quedarme hasta tarde en el trabajo. Ella asintió, como si fuera una excusa conveniente para ella. Fui a una tienda y compré otra cámara, de mejor calidad y con función de grabación de audio. Si mi sospecha era correcta y Polina volvía a llamar a Iván, necesitaba pruebas más contundentes. Instalé la nueva cámara en el salón con la excusa de revisar el cableado y me fui a la oficina, pero mis pensamientos seguían en casa. El día D llegó 2 días después. Salí temprano a propósito, diciendo que tenía una reunión con un cliente por la noche. Polina, como había previsto, aprovechó mi ausencia. A media tarde abrí la aplicación y la vi paseando nerviosa por el piso, como si esperara a alguien. Su teléfono no se separaba de su mano. Entonces sonó el timbre. Entró como si fuera el dueño de la casa. Polina lo llevó al salón, y yo los observé interactuar. Ella le preparó un café. Reían, charlaban. Vi cómo Iván se inclinaba hacia ella y cómo ella no se apartaba. Al contrario, lo miraba con un interés coqueto. A los pocos minutos se levantaron y se fueron al dormitorio. La cámara no podía grabar lo que ocurría allí, pero no necesitaba verlo. Eso era suficiente. Cerré el portátil y sentí una oleada de rabia y amargura. Fue como un puñetazo en el estómago. No podía creer que hubiera llegado tan lejos. Le había dado todo: comodidad, estabilidad, amor, y ella me lo había pagado con una traición. En ese momento supe que no podía soportarlo más. No iba a montar una escena. No necesitaba excusas ni intentos de salvar nuestro matrimonio. Polina me había traicionado y debía pagar por ello. Decidí que todo terminaría de forma rápida y fría. Al despertar al día siguiente, después de haber presenciado una nueva traición de Polina, sentí una extraña calma. La rabia que me había consumido los últimos días se había transformado en una gélida claridad. Sabía que debía actuar. Se acabaron los intentos de arreglar las cosas, las explicaciones, las oportunidades. Polina había cruzado una línea que hacía imposible el perdón. Por la mañana la observé. Actuaba como si nada hubiera pasado. Se preparó un café, desayunó, miró su teléfono. La observaba como si fuera una extraña. Polina sonreía, hablaba de sus planes, mencionó que iría al salón de belleza y que luego quedaría con unas amigas. No tenía ni idea de que ese día sería un punto de inflexión en su vida. Cuando se fue, comencé a actuar. Primero reuní todas sus pertenencias: ropa, zapatos, bolsos, cosméticos.
Todo lo que le pertenecía lo metí en grandes bolsas de basura. Cada suéter, cada par de zapatos. Llenaba las bolsas con la sensación de que no solo me deshacía de sus cosas, sino también de ella. Cuando terminé, en los armarios solo quedaba mi ropa, mi vida, sin rastro de ella. Llamé a un taxi de carga y le pedí al conductor que lo llevara todo a los contenedores de basura de una calle cercana. Me miró con sorpresa, pero tras recibir el pago no hizo más preguntas. Una hora más tarde, no quedaba nada de Polina en mi piso, excepto los recuerdos, que me proponía borrar con la misma meticulosidad con la que había eliminado sus pertenencias. Lo siguiente fueron las cerraduras. Llamé a un cerrajero de confianza. Llegó enseguida, cambió las cerraduras y me entregó las nuevas llaves. Miré la puerta y sentí un ligero alivio. Ahora Polina ya no podría volver como si nada, como hacía después de cada una de sus escapadas. El siguiente paso fue cortar su apoyo financiero. Polina no tenía ingresos propios y todos sus gastos se cubrían con mis tarjetas. Bloqueé su acceso a la cuenta conjunta y cancelé la tarjeta de crédito que utilizaba. Ahora ni los salones de belleza, ni los cafés, ni sus tuberías se pagarían más con mi dinero. Una vez hecho esto, me senté en el sofá con el portátil. El último paso era el vídeo. Abrí las grabaciones de las cámaras y seleccioné los momentos en los que su relación con Iván era evidente. Creé un breve montaje, sus coqueteos, sus besos, sus visitas, sus sonrisas felices. Era amargo y humillante, pero sabía que tenía que hacerlo. Quería que se viera a sí misma desde fuera, que se diera cuenta de que ya no era el ingenuo que podía ser engañado una y otra vez. Cuando terminé, le envié el vídeo con un breve mensaje. Se acabó. Tus cosas están en la calle. He cambiado las cerraduras y he bloqueado las tarjetas. Suerte. Después, apagué el teléfono. No quería oír sus excusas, sus súplicas o, peor aún, sus reproches. Ya no formaba parte de su mentira. Necesitaba tiempo para recuperarme, para entender cómo seguir adelante sin ella. Para distraerme, llamé a unos amigos y les propuse ir a la sauna. Se sorprendieron, por supuesto, pero aceptaron. No mencioné a Polina. No estaba preparado para contárselo a nadie todavía, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Quería procesarlo todo yo solo, sin miradas ni oídos indiscretos. La sauna resultó ser la mejor decisión. El vapor caliente, las bromas, las conversaciones sobre el trabajo, todo ello me ayudó a distraerme un poco. Pero los pensamientos sobre Polina seguían volviendo de vez en cuando. Me preguntaba, ¿cómo habíamos llegado a esto? Al fin y al cabo, una vez fuimos felices. ¿O solo me lo había parecido a mí? ¿Es que no me había dado cuenta de cómo se distanciaba de mí? ¿O todo empezó con su descontento, que yo había ignorado? Al volver a casa por la noche, sentí cómo el cansancio se apoderaba de mí. Pero no era solo cansancio físico, era la sensación de haber agotado todas mis emociones. Ya no había rabia, decepción ni dolor. Solo quedaba un vacío que tenía que llenar con algo nuevo. Cuando abrí la puerta de mi piso, me di cuenta de lo silencioso que se había vuelto. Ya no se oían sus llamadas telefónicas, sus pasos, sus risas. Era mi piso, pero ahora parecía ajeno. O quizá era yo el que se había vuelto un extraño en mi propia vida.